Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, muchas gracias. Profe, buenas noches. ¿Cómo va esa semana, muchachos? ¿Cómo va todo? Profe, Pues buenas aquí en noches. Santander hay mucho calor. Buenas noches para todos, muchachos. Aquí en Santander hay mucho calor y a veces lluvia. ¿Cómo van por allá en otros lados? Bogotá, Bogotá, mucho frío. lluvioso y frío, señor instructor. Ah, de Llovió toda Bogotá la no me tarde. sorprende. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a esta importantísima clase hoy. Quiero que sean muy retentivos, quiero que tengan eh, hoy la mente muy abierta porque lo que vamos a ver hoy es un manejo avanzado de vía aérea en trauma, ojo, enfocado a atención prehospitalaria. Aquí no vamos a hablar de medicamentos, aquí no vamos a hablar de cosas avanzadas exteriores, sino de lo enfocado en nosotros como APHs, el manejo de vía aérea en trauma. Esa es una clase bastante importante para que tengamos muy en cuenta la forma en la que vamos a tener como esta retentiva de lo que vamos a ver y sobre todo que entendamos ciertos aspectos que para muchos que se manejan son fáciles, pero para otras personas que son quizá un poco más novatas en este aspecto, tengamos una alternativa diferente y un conocimiento diferente. Entonces, los objetivos de hoy es pues comprender la prioridad absoluta en la vía aérea del paciente politraumatizado o traumatizado, identificar esos signos críticos y los compromisos que conllevan la falta o la hipoxia de aire o pues la vía aérea no permeable, sobre todo que apliquemos esas técnicas de ciertos dispositivos que podemos usar nosotros como APHs, ¿cierto? Y que podamos identificarlos para asegurar una vía aérea efectiva, eh, garantizar también la seguridad del paciente mediante la protección de la vía aérea y el control cervical. Es muy importante esto que lo tengamos muy en cuenta para que esa vía aérea permeable, que es la fase 2 del XABCDE, eh, esa parte de vía aérea la tengamos claro y vamos a profundizar un poco más en ese tema, sobre todo en la parte del control y algunos equipos que vamos a ver. Entonces, antes de que iniciemos, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando no le llega el suficiente oxígeno al cerebro? ¿Quién me puede responder? ¿Qué pasa cuando no hay una suficiente oxigenación de los pulmones hacia el cerebro? Profe, comienza la muerte de neuronas y literalmente la muerte del cerebro. Muy bien, no llega suficiente oxígeno al cerebro. William, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, primero que todo para saludarlo. Buenas noches, profe y compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, profe, muerte cerebral prácticamente. Muy bien. Brainer, buenas noches. Gracias, William. Brainer, buenas noches. ¿Qué nos ibas a decir? Buenas noches, profesor. Pues generalmente cuando no llega buena oxigenación al cerebro, la persona entra en coma y pues a raíz de eso comienzan a fallecer las neuronas y a fallar los órganos principales. Y entra en coma o muerte cerebral, como dicen por ahí. Muy bien. Pablo, buenas noches. No, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí empieza algo interesante porque es que el cerebro es el capitán del barco. ¿Mm? En la medida en la que el cerebro no le llega oxígeno, puede ser por varias razones, ¿no? Puede ser porque tenemos un problema pulmonar que no está captando la suficiente oxigenación, o puede ser el ¿Mm? cerebro que no le está impulsando con la suficiente energía y continuidad que debe ser. Pero lo ¿Mm? primero que pasa cuando el cerebro deja de llegarle oxígeno es que le empieza a mandar órganos a todos los órganos del cuerpo, empieza a mandar órdenes, perdón, y a tratar de captar de cada uno de los órganos la mayor cantidad que se pueda. Entonces, en ese sentido, lo ¿Mm? primero que hace el cerebro es que le va a decir al corazón, hey, no me está llegando oxígeno por el flujo sanguíneo. Eso va a implicar que en ese mismo instante el corazón va a empezar a latir mucho más rápido. Cuando el corazón empieza a latir mucho más rápido, entonces el corazón lo que hace es que le va a decir a los pulmones, hey, ¿qué pasa que no está trabajando? Entonces va a producir que los pulmones tengan que, a través de las vías respiratorias, empezar a buscar la mayor cantidad de oxígeno que sea posible y vamos a ver una alteración en el ritmo respiratorio del paciente también. Si eso tampoco funciona, entonces el cerebro lo que va a empezar a dar otras órdenes que son mucho más desesperadas. La primera que da es aceleren todos porque necesito oxígeno.
Entonces, pulmones y corazón empiezan a funcionar mucho más rápido. Cuando él se da cuenta de que no está funcionando, lo que empieza, la siguiente orden que da es, hey, necesitamos ahorrar energía. Entonces, corazón más despacio, pulmones más despacio, y todo el cuerpo empieza a ahorrar energía, se empieza la somnolencia, ya el paciente empieza a entrar en un estado de crisis, se baja el nivel de oxígeno a un 10-12%, ¿sí? Una saturación por debajo de 90-80, hasta que ya finalmente los órganos dejan de funcionar y tenemos en ese momento una muerte clínica. Muy bien. Pablo no lo pudo explicar mejor. Excelente forma de explicarlo, Pablo. Muchas gracias. Henry, buenas noches. Profe, muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Hay de pronto que ir haciendo claridad de unas cosas, y es que a veces nosotros, digamos, hacemos las preguntas a medias. Es decir, la vía aérea puede estar abierta, o sea, puede estar habiendo intercambio de aire entre el exterior y el interior, puede estar respirando. Lo segundo que hay que preguntar es cómo está respirando. O sea, una cosa es que uno ventile y otra cosa es que uno respire. Hay un intercambio dentro de pulmonar en donde se extrae el oxígeno y se exhala el CO2, básicamente, pues hablándolo coloquialmente. Entonces es importante entender, digamos, que van amarradas las dos cosas. Puede que la persona esté respirando, sin embargo, no le está llegando el oxígeno por alguna circunstancia. Ahora bien, como primera respuesta, y viendo, digamos, que la clase va dirigida a una amenaza de la vida en corto tiempo, y cuando habla de corto tiempo, el PHTLS dice menos de 3 minutos, entonces a uno le toca mirar el primer problema, y es la tubería por donde pasa el aire, que del exterior al interior es la vía aérea, si está obstruida o no. ¿Nosotros a qué jugamos? A que cuando la persona está inconsciente, quien obstruye esa vía aérea sea la lengua, en un alto porcentaje según la evidencia científica. Y eso es lo que nosotros como primera respuesta vamos a tener que percibir rápidamente en el paciente. Entonces, una vez que se asegure el área, se toma la cabeza del paciente y se busca desde lo básico con las manos hacer una apertura para garantizar que esa tubería esté abierta. Ya después, pues hay otras condiciones, como bien lo acaban de decir los compañeros, químicas, físicas, que van a ser las que diga uno si está el cerebro recibiendo oxígeno. Hay que hacer una aclaración. Las neuronas, que son las células del cerebro, tienen un tiempo de vida, digamos, corto, en el que la hipoxia las mata. Científicamente, las neuronas se vuelven a recuperar. Lo que no se recupera es la información que tenían guardada, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Muchas gracias, profesor, muy amable. Bueno, gracias, Henry. Muchas gracias a los que participaron. Muy bien. Digamos que me ampliaron mucho más la respuesta, pero digamos que cuando no hay una oxigenación del cerebro, hay una oxigenación correcta de la parte pulmonar a la parte cerebral, simplemente hay una hipoxia cerebral, y eso a corto plazo causa muerte cerebral o muerte completa del paciente, ¿cierto? Entonces, el tiempo es crítico en una vía aérea tapada, una vía aérea permeable, ¿cierto? El daño cerebral irreversible, según estudios clínicos dados en atención prehospitalaria y sobre todo de manejo de pacientes de trauma, es de solo 4 a 6 minutos sin oxígeno. Ojo, estamos hablando sin una suplencia correcta de oxígeno, porque puede haber una interrupción, como decía Henry ahorita, o un taponamiento, ¿cierto? Como decía Pablo, los pulmones empezaron a trabajar de manera rápida y hubo una hiperventilación, o el corazón simplemente no está moviendo la suficiente sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones pueden conllevar a que no reciba correctamente oxígeno el cerebro, pero si hablamos de un daño cerebral irreversible con una hipoxia completa, estamos hablando de 4 a 6 minutos sin oxígeno. Entonces, sin una vía aérea permeable, entonces como decía Pablo y explicó ahorita Pablo, el cerebro empieza a mandar acciones, hey, ayúdenme, ayúdenme, y entonces empieza a haber una falla multisistémica, ¿cierto? Entonces, la falta de oxígeno en el cerebro conlleva a muchas otras fallas concretas: falla cardíaca, falla respiratoria, falla orgánica, falla hepática, falla renal, etcétera, ¿cierto? Y los riesgos de este tipo de situaciones son letales. La obstrucción conduce rápidamente a paro cardiorrespiratorio por la muerte del paciente. Entonces, un mensaje clave para nosotros los VHs es: sin vía aérea permeable no hay supervivencia. Por eso,
la exsanguinación y la vía aérea permeable son la primera barrera en la atención prehospitalaria para el manejo de este tipo de situaciones. Y es aquí donde nosotros vamos a entrar a profundizar en el tema referente a permeabilidad de vía aérea, ¿cierto? Porque de aquí en adelante nosotros tenemos que empezar a identificar como APHs las primeras causas de muerte directa del paciente en la atención hospitalaria o en la atención inicial de pacientes, que primero pues la exsanguinación, ¿cierto? Y segundo, la vía aérea permeable, que son las dos fases fundamentales iniciales del manejo del trauma del paciente, ¿cierto? Entonces, causas comunes de una obstrucción: trauma físico, fracturas faciales severas, edematización, algún tipo de alergia que le causó obstrucción en la tráquea al paciente, una vía en la boca, una inflamación en la lengua, etcétera, ¿cierto? Edema en tejidos blandos que comprometen o el taponamiento de la vía aérea, ¿cierto? Fluidos obstructivos, presencia masiva de sangre cuando el paciente está con trauma cráneoencefálico y tuvo fractura mandibular, fractura facial, se mordió la lengua o tuvo alguna abertura, una herida abierta en cara y esa sangre está presente en la boca. Eso también puede hacer una obstrucción, ¿cierto? El vómito o secreciones, saliva, vómito, moco o cualquier otro tipo que esté dentro de la cavidad oral y la faringe. Eso también es una obstrucción y es algo grave para este tipo de cosas. Cuerpos extraños como piezas dentales, los dientes o la misma caja de dientes en los adultos mayores cuando tienen prótesis dentales, ¿cierto? Cuerpos extraños externos o cualquier tipo de tela o cualquier otro tipo de situación que pueda obstruir la parte de la boca o la parte de la faringe, ¿cierto? O también un compromiso neurológico, cuando hay un trauma cráneoencefálico severo, que no hay ningún tipo de función física, la lengua puede tener una caída. Ojo, no es que la lengua se volvió una bola y se le enrolló y se le metió, no. La lengua puede hacer una obstrucción en la pared de la faringe, ¿cierto? Entonces la lengua se puede, y vamos, eso también puede obstruir la vía aérea respiratoria. Estas son algunas posibles causas de obstrucción de este tipo de situaciones de vía aérea, ¿cierto? Entonces, criterios que yo tengo que tener como APH antes de para evaluar este tipo de situaciones. Entonces, unos criterios es la capacidad fonética, cómo me está exponiendo el paciente o cómo me está hablando el paciente, si el paciente habla, está consciente, alerta, orientado, si el paciente tiene algún tipo de movención o movimiento articular o desarticular en la boca. Esto es importante tenerlo muy en cuenta. La forma clara en la que el paciente habla me puede decir a mí si el paciente realmente tiene un trauma craneoencefálico el cual le está afectando o si el paciente está facialmente con una vía permeable. El paciente puede estar hablando, tener algún tipo de obstrucción pulmonar o un trauma torácico, el cual le va a producir un vómito o le va a producir un bolo de sangre o un coágulo de sangre. Entonces, esto es importante tener muy en cuenta. Los ruidos patológicos, muchachos, están acostumbrados a cargar el fonendoscopio, que es muy importante tener ese fonendo, ese estetoscopio, porque los ruidos patológicos, o identificar ronquidos, gorgoteos o estridor. ¿Saben qué es el estridor? Que es una especie de silbido, o como le llamamos nosotros, un canto en la laringe o faringe, que es cuando se producen sonidos por el efecto de la salida del aire en la parte de la nasofaringia. El esfuerzo respiratorio también es importante, observar cómo está la expansión y contracción del tórax, si hay neumotórax, que es cuando se infla o se inflama una sola parte del tórax, o cuando hay un trauma cerrado de tórax y tenemos compresión torácica o deformidad en la caja torácica. Eso también es muy importante, que causa esfuerzo respiratorio y sobre todo que yo lo puedo observar, ¿cierto? Y la expansión visual de secreciones o deformidades. Secreciones es simplemente lo que el paciente puede presentar al momento de hablar, vomitar, escupir, ¿cierto? O simplemente observo que está obstruido, o deformidades que vamos ahorita en cualquier tipo de situación de trauma, el cual conlleva a que el paciente está respirando mal o que no hay una correcta ventilación. Ojo, lo que estamos hablando ahorita es evaluación que yo tengo que hacer como APH en la observación, en la auscultación, ver, escuchar y sentir la respiración. Acuérdense siempre del BES, ver, escuchar y sentir la respiración. Esto también se analiza a nosotros como APHs en la visualización y lo que yo puedo ver en el paciente. Signos de alerta crítica en este tipo de situaciones, muchachos. Los ronquidos, ¿cierto? Ese roncus del paciente, que puede ser el ronquido por el trauma craneoencefálico que puede tener que puede ocasionar, se puede ocasionar también por obstrucción de la lengua, o ese roncus que genera el trauma craneoencefálico y el paciente queda boca abajo, y también puede tener obstruida la faringe. Esto también produce un roncus o un ronquido que hace que el paciente empiece a presentar dificultad respiratoria.
Gorgoteo o presencia de fluidos de sangre o vómito. Ese gorgoteo es importante tenerlo muy en cuenta en el momento de hablar al paciente para hacer esa lateralización, para que esos líquidos salgan, o ya ahorita miramos a ver con los otros dispositivos clínicos que puede ser aspiración para también retirar ese tipo de situaciones. Pues si hablamos de atención inicial, el movimiento del paciente lateral puede hacer que estos líquidos salgan. El estridor, lo que les hablo ahorita, que es la obstrucción laríngea de la vía aérea superior, esos ruidos que produce el paso del aire con obstrucciones líquidas o con obstrucciones físicas en la parte de la tráquea o de la garganta, ¿cierto? O por último, signos de alerta crítica, la cianosis, cuando el oxígeno está haciendo una llegada tardía y eso hace signos de hipoxia severa, que puede ser palidez o azul o morado en cuanto a la torrente sanguíneo o de la falta de oxígeno en la parte superior. Henry, ¿nos ibas a decir algo? Profe, mire que usted acaba de decir algo muy importante, y es que independiente, digamos, de que se hable que las FEL ya no se usan a nivel mundial, nosotros las seguimos usando en un alto porcentaje. Y nuestro protocolo siempre de todos los APHs en general es asegurar a esa FEL. Entonces es importante entender que a pesar de que ya uno haya puesto los inmovilizadores de cabeza, haya amarrado bien el paciente, perdóneme el término amarrado, haya puesto el inmovilizador de cuello si se pudo. Es importante siempre estar acompañándolo porque ese paciente está boca arriba y no tiene capacidad de moverse. En algún momento nos puede vomitar o tiene saliva excesiva o eso, y si dejamos al paciente solo, pues esos líquidos van a obstruirlo. Entonces, siempre la recomendación de estar acompañando. Quien se casó con la cabeza tiene que acompañar a ese paciente siempre. Muchas gracias, profe, muy amable. Exacto, muy bien, Henry, gracias. Por eso la evaluación continua y la reevaluación continua del APH es importantísimo, y sobre todo estar pendiente de su paciente, no como hablamos en clases anteriores, que ya que tengo a mi paciente inmovilizado, pues listo, ya está inmovilizado, ya lo salvé. Y si el paciente le vomitó, le hizo cualquier situación, mientras que tiene el cuello cervical o está inmovilizado en la tabla y el paciente no puede moverse, o a raíz de su trauma el paciente inconsciente no tiene ningún tipo de reacción y yo simplemente lo inmovilicé y no me fijé en la parte respiratoria, pues el paciente me va a hacer algún tipo de complicación severa, el cual puede conllevar hasta la muerte del paciente. Muchas gracias, Henry, por el aporte importantísimo. Tener muy en cuenta lo que acaba de decir Henry, que siempre la reevaluación continua, como hablamos de la cinemática del trauma en clases anteriores, que es importante estar pendiente siempre en la reevaluación continua. Entonces, como primera medida pues que creo que me pasó una, no, sí, ahí estamos bien. Como primera medida del manejo prehospitalario en vía aérea, ¿cierto? Entonces, la protección obligatoria de la columna cervical. Esto es irrefutable, esto es sin ningún tipo de, mm, de metodología negativa, es simplemente que la protección obligatoria de la columna cervical es real. Es decir, siempre que un paciente tenga un trauma cráneoencefálico, se debe tener una presunción de que tiene algún tipo de lesión cervical. Por eso, la protección de la cervical y la protección del cuello es muy importante tenerla en cuenta, muchachos. Si el paciente, ustedes lo encuentran inconsciente, hagan cuenta que el paciente tiene lesión cervical, y por eso, como decía ahorita Henry, casarse con la cabeza es muy importante. Entonces, la inmovilización manual, siempre mantener la cabeza recta durante las maniobras, paralela al cuerpo, ¿no? Y perpendicular al cuerpo. Es decir, que siempre los movimientos se deben hacer acordes a cómo esté moviendo el cuerpo para evitar ese tipo de lesiones. Y pues ya utilizar los dispositivos de soporte como el collar cervical, ¿cierto? Que ya lo hablamos en la clase pasada, los tipos que habían, los que nos gustaban, los que no les gustaban, pero es importante que los dispositivos de soporte siempre tengan ese tipo de manejo efectivo para una correcta manipulación de la vía aérea. Y restringir el movimiento es muy importante, evitar la hiperextensión del cuello, porque el hecho de colocar el cuello cervical no es que tengan que hiperextender, ¿cierto? O la rotación brusca del cuello durante la intervención o durante el movimiento. La columna cervical juega un papel muy importante en el manejo de la vía aérea, muchachos, y es que siempre que el paciente tenga un trauma craneoencefálico, o si tengamos una sospecha o no sepamos el tipo de trauma que haya tenido el paciente, tenemos que siempre catalogarlo como una lesión de columna hasta que un médico o en la parte hospitalaria descarten el tipo de lesión. Eso es muy importante. Entonces, la inmovilización manual y el utilizo de dispositivos de soporte y la restricción del movimiento es algo que juega demasiado en clave para el manejo de una correcta vía aérea. Entonces, unas maniobras básicas
el primer paso para salvar vidas en atención prehospitalaria es primero la tracción mandibular, técnica que se utiliza para evitar el movimiento cervical desplazando la mandíbula hacia adelante sin extender el cuello. Esto es para cuando sospechamos algún tipo de lesión, el paciente tiene algún tipo de lesión, entonces la tracción mandibular es importante hacerla que es simplemente hiperextender la mandíbula sin restringiendo el movimiento completo del cuello. Esto es importante, la apertura de la boca para que haya una correcta salida de líquido, vómito, sangre o extracción de cuerpos extraños. Como segunda medida, la elevación del mentón, también es muy importante la hiperextensión, siempre y cuando no se comprometa la estabilidad cervical, que es la elevación del mentón y la hiperextensión la elevación del mentón y la tracción mandibular sin hiperextender el cuello para abrir la vía respiratoria completa. ¿Cierto? Entonces, esto se hace de manera, con un movimiento cauteloso, un movimiento preventivo para evitar lesiones y por ende tener una mayor capacidad de visualización y de expansión de la vía aérea. Aquí entramos en algo muy importante, mis amigos APH, y es que en todas las ambulancias debe haber un aspirador de secreciones. Y un aspirador de secreciones, yo veo muchos APHs que le tienen miedo a usarlo, y el aspirador de secreciones no muerde, muchachos. Es algo muy sencillo, es simplemente tener la solución salina, el aspirador y el equipo funcionando, que tenemos que todos los días al momento de salir a nuestra ruta, probar si el aspirador está aspirando, valga la redundancia, ¿cierto? Y tener nuestras cánulas de aspiración de secreciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. Un aspirador de secreciones bien usado en atención prehospitalaria salva vidas, muchachos, porque el continuo sangrado del paciente en la boca, cuando lo estamos inmovilizando, cuando estamos tratando de asegurar vía aérea, esto conlleva a que si tengo un aspirador de secreciones y yo estoy aspirando constantemente a ese paciente, esa vía aérea se va a permanecer permeable y va a haber un menor riesgo de broncoaspiración. También podemos aspirar el vómito líquido, ¿no? El vómito ya en la parte de trozos de comida o algún tipo de, de objeto grande, no va a funcionar. Esto estamos hablando de aspiradores de secreciones para lo que tiene que ver con saliva, secreción mucosa o sangre, que nos puede ayudar muchísimo en la atención prehospitalaria. Entonces, el aspirador de secreciones es muy importante que todo fluido lo tengamos funcionando para poder aspirar a ese paciente y esto va a ser un arma esencial en el manejo de una vía aérea permeable, muchachos. Y siempre, muchachos, entender que la simplicidad efectiva de las maniobras manuales que yo estoy haciendo, lo que estamos hablando ahorita, eh, ayudan muchísimo en el momento de la vía permeable y sobre todo que salvan vidas. Entonces, las maniobras manuales son una intervención rápida, segura y directa del manejo de la vía aérea del paciente y por ende, ese tipo de maniobras salvan vidas y son los primeros momentos en el trauma en el cual yo puedo asegurar que ese paciente respire, al menos respire y al menos haya una oxigenación cerebral, a pesar de las lesiones que tenga y a pesar de todo lo que haya sucedido. Estas maniobras que nosotros estamos aprendiendo o que estamos retroalimentando son las que nosotros vamos a utilizar como APHs para salvar vidas. No sé si alguien tenga una pregunta, duda o inquietud, quiere hacer algún aporte, o seguimos aquí con esta parte importantísima que son los dispositivos que vamos a empezar a ver y conocer para la manipulación. Cuénteme, Henry. Profe, mire que dentro de las evaluaciones que uno hace, como bien usted lo dice, uno debe tener la capacidad de tener un pensamiento crítico porque a veces, ¿cuál es, digamos, el mito que dicen no retire casco? Pero uno tiene que hacer un análisis. Si la persona no tiene la vía aérea permeable, con el casco va a ser imposible, garantizarle esa vía aérea. O sea, ¿hay que tener un criterio para retirarlo? Sí. ¿Hay que tener una técnica para retirarlo? Sí. Pero para los que a veces pelean con la gente que está retirando los cascos, es que si la vía aérea de ese paciente no se le puede garantizar abierta, toca de alguna manera retirar ese casco de forma técnica. Obviamente, que eso pues es tela de cortar en otro capítulo, hay que tener unos criterios para retirarlo, pero el criterio por el que uno retira el casco en vía pública es a veces ese. Si el paciente uno lo ve con el casco, le está hablando, está consciente, pues no hay necesidad de retirarlo, pare de contar, ¿sí? Sin embargo, si uno no es capaz de evaluar la vía aérea, al menos tiene que tener el criterio para evaluar si retira el casco. Muchas gracias.
Exacto, sí, Henry tiene toda la razón en este caso, pues para mí primordial en atención prehospitalaria en accidentes de tránsito con trauma craneoencefálico es retirar el casco. Hay mitos referentes a este tipo de situaciones, pero el retiro del casco, más ahora los cascos nuevos de la norma NTC, vienen con con unos dispositivos de almohadillas laterales, los cuales se extraen de manera segura y así va a ser mucho más sencillo retirar el casco. Recuerden, muchachos, que al momento de retirar el casco se tiene que asegurar la parte cervical, ¿cierto? Casarse con la parte cervical para que el retiro del casco no vaya a ser hiperextensión y sobre todo el movimiento no sea brusco. Muchas gracias, Henry, por el aporte. Bueno, muchachos, pasamos a esos dispositivos que nosotros como APHs podemos utilizar y ojalá tengamos a mano y los conozcamos, ¿cierto? Porque esto puede ayudarnos muchísimo en el manejo de una vía aérea, ¿cierto? Empezamos con la cánula orofaringia o la cánula de Gödel, como la conocemos muchas personas, que es un dispositivo curvo de un material plástico semiduro, el cual nos va a ayudar, ¿cierto?, en la permeabilización de la vía aérea y sobre todo en el acceso de esa vía aérea para que primero la lengua no vaya a hacer una obstrucción y segundo, si tenemos que aspirar el paciente por medio de esa cánula va a ser mucho más sencillo la aspiración directa en la parte faríngea del paciente y por ende una mejor ventilación del paciente. No le tengamos miedo a los dispositivos, muchachos. He visto muchas situaciones en atención prehospitalaria en que le tienen miedo a una cánula de Gödel y es algo muy sencillo y hoy voy a explicarles más o menos paso a paso la forma en la que se debe introducir. Por eso puse ahí dos imágenes muy importantes para que ahorita las vayamos a, a discernir y a dialogar. Entonces, la indicación precisa para la inserción de una cánula de Gödel es única y exclusivamente cuando el paciente esté inconsciente, muchachos. Si un paciente está consciente y usted le va a introducir una cánula de Gödel, le va a provocar o inducir el efecto vasovagal del vómito, ¿cierto? O va a inducir una broncoaspiración en el paciente. Este dispositivo se utiliza más efectivamente en pacientes inconscientes, ¿cierto? Importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, la función principal de este dispositivo, lo que decía ahorita, es evitar que la lengua obstruya la vía respiratoria en el caso tal de inconsciencia, ¿cierto? Porque la lengua puede hacer el efecto de obstrucción y hace que el aire no pase correctamente, ¿cierto? Y sobre todo para la parte de que este dispositivo también va a ayudar a que el paciente, uno, no se muerda y sobre todo que la aspiración del paciente sea una forma mucho más adecuada y rápida para aspirarlo. No quiere decir que por las partes laterales de la boca, por donde pasa la cánula, yo vaya a aspirar el paciente, porque yo puede que haya sangre en la parte de la conversión labial interna o en la parte de los cacheticos de pómulos del paciente, por ahí también podemos introducir y la cánula va a ser esa barrera para que el paciente, si tiene el reflejo de morder, no nos deje el espacio para poder pasar esa cánula. Entonces, la técnica correcta de inserción de esta cánula es primero tomar la medida. La medida se toma desde la comensura labial hasta el ángulo de la parte de la mandíbula. Esta sería la medida. Las cánulas vienen desde la medida 1.5 para neonatos, pediátricos, adultos, hasta la 8.5, que es la cánula grande para adultos de cuello largo, ¿cierto? Entonces, importantísimo tener en cuenta la medida. Generalmente, hay una regla general para la inserción de la cánula de Gödel, que es en adultos entre edad media, estamos hablando de una edad de 20 a 45, a 50 años, más o menos 45 a 50 años, de medida 6.5 a 7.5, ¿cierto? Ya si vemos una persona con un cuello más grande, una persona mucho más grande, pues ya vamos a utilizar cánulas un poco más grandes, pero generalmente entre la 6.5 y la 7.5 es la medida, pues, como estándar para este tipo de situaciones, pero si puedo tomar la medida con la cánula, es importante tomarla porque eso nos va a dar una medida mucho más exacta para el momento de la inserción. Segundo, la inserción de esta cánula, así como lo vemos en la parte donde está solo la carita del muñequito, aquí en la parte de la diapositiva, es primero se introduce la cánula de manera curva, es decir, como en forma de S, estando de cabeza al paciente, como ustedes observan en el dibujo, es decir, de arriba hacia abajo, con la parte curva, introduciéndola por la boca de esta manera, ¿sí? Cuando ya he introducido 3/4 partes de la cánula en la boca del paciente, la giro 160 grados y después de haberla girado 160 grados, la introduzco completamente. Esa es la fórmula correcta de hacer la inserción de la cánula de Gödel, muchachos. Es algo muy sencillo, es algo que realmente puede ayudarnos mucho en el manejo del trauma craneoencefálico del paciente si el paciente está inconsciente, ojo,
si el paciente está inconsciente, es simplemente introduzco la cánula de arriba hacia abajo, introduzco la cánula en la boca abierta del paciente a 3/4 partes, la volteo 160 grados y la introduzco el resto de la cánula hasta que quede a bordo de dientes o bordo de labios, la parte roja que ustedes ven, ovalada. Es muy sencillo, muchachos. Yo sé que decirlo para los que ya lo hemos hecho es muy sencillo, pero es algo que ustedes pueden simplemente, en el momento en que tengan una cánula y poder practicarlo de manera adecuada en un muñeco, si tienen la oportunidad de hacerlo, es algo muy sencillo de utilizar y un dispositivo que nos puede ayudar de manera eficiente, en lo que les digo, en la ventilación del paciente y sobre todo para la aspiración. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿Están muy Profe, retentivos hoy? disculpe. No, profe, entendido, sí, profe, ya, pues yo también ya había hecho esa maniobra cuando estudiaba anteriormente en otra institución, sí, ya la había hecho. No, y está bien explicado, profe, gracias. Listo, muy bien, William. Cuénteme, Henry. Profe, de pronto usted nos había hecho en una clase anterior una aclaración y era que esta cánula, digamos, el paciente tiene que tener reducido el efecto de náuseas, el reflejo nauseoso, porque Sí. puede generarle vómito. Usted nos había hecho la aclaración ya en el ABCD, entonces de pronto hacer otra vez ese hincapié. Exacto, Muchas gracias, profe. exacto, muchachos. Lo que les decía ahorita, Mauricio, ¿nos ibas a decir algo? Profe, una pregunta. Señor. Esa cánula más que todo no se usa como en UCI. Sí, es una cánula que tiene muchas implicaciones clínicas. Se usa en urgencias, se usa en UCI para mantener vía aérea permeable y una ventilación correcta al momento de hacer una intubación del paciente también. Pero más que el uso en hospitalario, esta cánula está diseñada para el uso prehospitalario o el uso de manejo de vía aérea permeable en urgencias. Por eso nosotros como APHs tenemos que tener muy en cuenta el uso de esta cánula porque para el manejo de una vía aérea completa en un paciente inconsciente es muy bueno. Lo que Porque decía Henry ahorita, sí, ah, dígame, Mauricio. es que, por ejemplo, yo trabajo con un paciente y pues, él tuvo un accidente cardiovascular, él le dio ACV hace 10 años y le repitió en junio del año pasado. Él volvió a perder como la sensación de cuando vas a agarrar, cuando va a escupir, todo eso, él lo perdió. Entonces, a él hay que aspirarlo, porque como él también tiene una neumonía de base, entonces nosotros no utilizamos esa cánula. Y ahí más que todo fue, pues, un oficio nos prepararon para poder entrar en vía aérea a él, para poder extraer esa secreción, que es lo que Bien. lo broncoaspira. La pregunta, Mauricio, es, ¿el paciente está consciente o tiene reflejo de vómito o no tiene reflejo de vómito? No, él no tiene porque tiene sonda gastro y Pero por medio de la boca el paciente vomita, no, ¿no? Entonces sí se puede utilizar la cánula. Si el paciente perdió ya el reflejo sí, vasovagal del vómito, sí se puede utilizar la cánula de Guedel para la aspiración, siempre y cuando no tengan un acceso completo a la cama. Si es un paciente postrado en cama, la aspiración de secreciones se hace directa, ojo, sin introducir completamente la sonda hasta la parte de es que donde están las a eso es cuerdas lo que yo vocales. voy, porque, por ejemplo, un fisio del PAC que le envían a él de Copetrol, Ujú. que le hacen las terapias respiratorias en casa, nos decían que esa cánula era súper bien, que tal, que no, que porque era más fácil de entrar en vía aérea, pero él por boca, el acceso en vía aérea es muy difícil porque él no tiene el reflejo. Entonces él no genera no tose, ya no genera como la náusea que usted dice de vomitar. Entonces es muy difícil de estimularle para poder entrar en la vía aérea. A él toca todo esto, Entonces, yo le entro nasal. Y la ahí sí, cánula le ayudaría muchísimo. La cánula de Guedel les ayudaría muchísimo para la aspiración de secreciones de ese paciente. Era muy bueno que la utilizaran, que probaran y verá que la cánula les va a ayudar muchísimo en ese sentido. Profe, Cuénteme, perdón. Leonardo. Señor.
A ver, es que pues, creo que ha sido muy claro. Yo por eso casi no he opinado, porque ha sido muy claro. Estas Ujú, cánulas, por lo general uno las carga en la ambulancia, es para utilizarlas con pacientes que estén ujú. inconscientes, que no vayan a tener ese reflejo de vómito, porque es que eso apenas uno lo mete, si está consciente, eso de una vez lo hace vomitar. Y si Sí, utilizan es para eso, para uno asegurar, en caso de tener que reanimar, asegurar mejor una vía aérea. Pues son especiales para eso, que se utilizan en UCI, claro, pero nosotros las cargamos en la ambulancia es para esos casos, o sea, único y exclusivamente para esos casos donde los pacientes prácticamente ujú. no tienen reflejo y están inconscientes. Exactamente, gracias Leonardo. Sí, muchachos, importantísimo tener en cuenta, en un paciente consciente, la introducción de este dispositivo en la boca va a producir el reflejo vómito, como cuando uno se mete el dedo vulgarmente metiendo en la boca y va a producir ese reflejo porque la epiglotis se contrae e inmediatamente hace ese tipo de reflejo. Es más, en el momento en el que un paciente inconsciente empieza a presentar eventos de conciencia y tiene una cánula en la boca, como cuando tiene un tubo orotraqueal, va a empezar a sentir ese reflejo. Si el paciente empieza a despertar desconsciente, inmediatamente hay que retirar esta cánula para que el paciente tenga su reflejo o su evento sin en la obstrucción completa. Esto es muy importante, lo que dice Leonardo, muy cierto, que tengamos en cuenta que este manejo de esta cánula, estamos hablando de un evento crítico en el cual el paciente esté inconsciente y esta cánula nos va a ayudar en el manejo de una vía aérea permeable en paciente inconsciente. Muchas gracias, Leonardo, por la aclaración. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta ya que pasamos de esta parte de la cánula de Guedes o la cánula orofaringia, vamos a ver otro dispositivo que es un poco más invasivo referente al manejo, que quizás no muchos de ustedes lo han visto o lo van a ver en el manejo del trauma respiratorio del paciente, que se llama la cánula nasofaringia. Y esta es una cánula que también solo se debe utilizar en paciente inconsciente o en pacientes con un manejo de fractura mandibular, ¿sí? Que haya que hacer una vía de acceso, perdón, diferente o que una vía de acceso permeable para la ventilación completa del paciente. Y es una cánula que se va a introducir por la nariz del paciente. Ustedes están viendo en la imagen el tamaño y el grosor de esa cánula. Ella viene con un líquido anestésico que posiblemente sea lidocaína o otro tipo de anestésico tópico, el cual lubrica y se introduce por la nariz del paciente, que va a ser las mismas causas de la cánula de Guedel, pero estaba nasofaringia. Es una cánula que, pues, obviamente, si es un paciente consciente, va a ser muy difícil la introducción de esta cánula, ¿cierto? Pero también es específica para pacientes inconscientes o de manejo cuando hay un tipo de fractura mandibular o de la parte de los pómulos, entonces se va a utilizar esta cánula nasofaringia. Quizás la técnica, digamos que la técnica adecuada es la lubricación, lo que les decía ahorita. Eh, si se está sospechando una fractura de base de cráneo o alguna fractura en la parte tempoccipital del paciente, no se debe utilizar por la maniobra en la que al introducirla va a hacer una remoción de la parte interna y eso puede causar algún tipo de lesión. Esta cánula quizá es un poco más difícil de que la vayamos a utilizar, sin embargo a pHs la podemos usar, la cánula nasofaringia. Esto nos va a ayudar también a que haya una estabilidad en la vía aérea porque conduce o produce una vía permeable directa entre la nariz y la faringe, mucho más abierta. Y pues por el riesgo de broncoaspiración, la aspiración de secreciones en caso de fractura va a ser mucho más directa sin necesidad de hacer una hiperextensión de la boca. ¿Preguntas, dudas o inquietudes acerca de esta cánula, muchachos? Clarito, clarito, entonces. Sí, señor, está claro. Listo, Clarito muchachos. como el agua, profe. Muy bien. Entonces, hablamos ya de la cánula de Profe, Guedes ahí no hay nada que orofaringia. decir. Muy bien, ahora hablamos de la nasofaringia, ¿cierto? Muy bien, son dos cánulas que son de uso de atención prehospitalaria. Y ahora vamos a ver algo muy importante, muchachos. Y acá quiero que seamos muy, muy perceptivos en esto, porque todos hemos visto un BBM o AMBU, como le llamamos normalmente, porque se llama balón bolsa BBM, dispositivo de ventilación manual, pero
Generalmente lo conocemos como AMBU. AMBU es una marca de uno de estos dispositivos, pero pues acá en Colombia todos lo conocemos como el nombre folclórico que le tenemos, digamos que el AMBU, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. El BBM o AMBU es muy importante saberlo usar. ¿Y qué es lo importante de saber usar AMBU? Primero, que el AMBU debe estar conectado a un suministro de oxígeno si es posible. ¿Por qué el suministro de oxígeno? Porque si yo le estoy conectando el suministro de oxígeno al paciente y le estoy dando la ventilación, le voy a dar una mayor ventilación directa al paciente con oxígeno y eso me va a subir la saturación de oxígeno al paciente de una manera adecuada. Dos, que la bolsa, balón, reservorio que tiene en la parte trasera esté correctamente ajustada y apretada, porque muchas veces ve uno que está reaccionando el AMBU y está saliendo el aire por la parte trasera, y esa bolsa está reinhalando y recirculando los gases de CO2 del paciente, muchachos. Entonces es importante que al momento de armar nuestro dispositivo, que viene en tres partes, balón, boquilla, máscara, es importante que el armado se haga de forma correcta. Muchas veces por el afán lo armamos de manera incorrecta, lo dejamos suelto y cuando estamos haciendo la aspiración de, perdón, la expansión del paciente, entonces se nos sale. Importante eso. Y tercero, muchachos, que se haga correctamente en forma de C o en forma de E, que es E o C, al momento de ponerla sobre la boca del paciente, tape nariz y boca completamente y que al momento de hacer el sello en forma de C o en forma de E, se haga el sello correcto con el fin de que cuando yo ponga la mano sobre la boca del paciente y haga la insuflación del AMBU, se haga la correcta expansión, el volumen adecuado sea correcto en la expansión del pecho. Porque muchas veces los ve uno con el AMBU, lo colocan y insuflan y se sale por los lados. No están haciendo absolutamente nada y estamos perdiendo tiempo. Ahora, algo muy importante que quería aclararles acá. El uso combinado de la cánula orofaringia y nasofaringia con el AMBU me va a garantizar una mayor ventilación en el momento en que el paciente requiera ventilación en un RCP. Por eso es muy importante, muchachos, que conozcamos este tipo de dispositivos, cánula de Guedel, la cánula orofaringia y el dispositivo BM o AMBU, porque estos dispositivos que nosotros cargamos en las ambulancias salvan vidas, muchachos, y ayudan muchísimo, sobre todo en el manejo de la vía aérea y la ventilación del paciente. Entonces, el sello hermético en forma de C o en forma de E, para poder colocar el paciente en una forma correcta. Segundo, la extensión del cuello, es decir, que si yo ya tengo el paciente con un cuello cervical, pues perfecto, porque ya el paciente está hiperextendido. Si aún no le he puesto cuello cervical, la extensión del cuello sin hiperextender tanto, simplemente es para que haya una correcta tracción mandibular, para que la boca esté abierta, ¿cierto? Porque si la boca está cerrada, yo estoy insuflando, no estoy haciendo absolutamente nada, y si tengo el paciente obstruido en la nariz, o tengo sangre, o cualquier otro tipo de situaciones, no va a hacer nada. Otra forma muy importante es que ese sello del paciente quede correcto al lado y lado, porque yo puedo estar haciendo presión en un solo lado, y entonces voy a dejar descubierto el otro. Es decir, hice presión en este lado, pero este lado me está quedando sello. Entonces, el sello, por eso en forma de C o de E, es muy importante tenerlo hermético y fuerte sobre la cara del paciente para que al momento de insuflar no haya salida de aire. Díganos, Leonardo. No, venga, yo le hago una preguntita y bueno, Sí. es entendido que uno con un paciente con cualquiera de las dos cánulas, y si son las dos, pues mucho mejor, pero con cualquiera de las dos, de todas maneras, hay que tener muy en cuenta o no es tan indispensable hacer la hiperextensión, o es indispensable de todas maneras hacer la hiperextensión, ya que la cánula pues nos va a asegurar una vía aérea más permeable. Bueno, muy buena pregunta, Leonardo. Generalmente, al momento de poner la cánula, tengo que tener hiperextendido el cuello para que la inserción no vaya a hacerse de manera fuerte, es decir, que la cánula entre de una manera más precisa. Después de tener la cánula dentro, el hecho de tener esa cánula va a hacer que en la cabeza del paciente, por ende, no trate de bajar de madera porque pues la cánula está haciendo una barrera acá. Pero sí es importante, Leonardo, mantener la extensión del cuello para que la vía no se cierre. La cánula va a permanecer ahí metida, pero puede ocasionar algún tipo de lesión interna si la cabeza del paciente llega a bajar de manera brusca o si la cabeza del paciente va a permanecer de esta manera. Entonces, sí es importante mantener la extensión del cuello para que esa cánula permanezca más abierta en la punta y sobre todo para que no creale lesiones al paciente de la parte interna. Recuerden que la parte de la faringe y la laringe son muy delicadas. En la parte interna de la mucosa
Entonces, es importante mantener la extensión. Muy buena pregunta, Leonardo. Felicitaciones. Qué excelente pregunta. Nadie la había hecho y es muy bueno. Y tampoco les había aclarado esa parte. Muy buena pregunta. Bueno, muchachos, entonces seguimos con la parte del BBM o de la MU. Les hablaba de la forma de COE para que la máscara, ese sello que él tiene una almohadilla en la parte de abajo tiene aire por la parte interna y esa válvula al momento de hacerle presión sella herméticamente para poder hacer esa inflación. Segundo, muchachos, el volumen ventilatorio, tengo que hacer que cuando yo estoy insuflando ese BBM, la expansión del tórax y el volumen que se vea y no sea excesivo porque esto puede hacer estallido pulmonar, que en un ambú es poco probable, pero si es en un niño sí, en un adulto no, y en un niño sí, ¿cierto? O casquen un barotrauma. ¿Qué es un barotrauma? Una exageración o hiperventilación de los alveolos pulmonares y una distensión gástrica. Quiere decir que el aire está pasando también hacia el estómago y puede hacer una distensión gástrica. Entonces es importante que el volumen sea adecuado. Ya le doy paso a Mauricio, ya le doy paso a Jaime. Mauricio, buenas noches. Profe, en este caso, yo quiero hacer una pregunta. El paciente con el que yo trabajo, a veces se nos desatura por los temas de secreciones y nos ha llegado a bajar saturaciones de 48, 45. Nosotros no tenemos, o sea, este mecanismo no lo tenemos. Tenemos es una máscara de no reinhalación. ¿Qué tan efectiva es o qué diferencia hay entre los dos en el momento de una reacción? En este caso, pues en una crisis que presenta el paciente. Bueno, primero, Mauricio, una saturación de 40% de oxígeno ya está creando hipoxia en el paciente. Pues el paciente tuvo un derrame cerebral y pues a raíz de eso el paciente no tiene quizá la respuesta dolor, no sé el tipo de paciente que tenga, pero una saturación de 40% de oxígeno es muy baja, demasiado baja, es ya una saturación de oxígeno para intubación porque no tiene una correcta oxigenación cerebral. Las secreciones son la causal de este tipo de situaciones, por eso la aspiración de las secreciones es primordial, sobre todo la expulsión de si el paciente no tiene el reflejo de expulsión, la aspiración es primordial en este caso. A ver, la diferencia de la máscara de no reinhalación, que ahorita la vamos a ver, y del BBM o del AMBU, es que la máscara de no reinhalación es simplemente una máscara que está bombeando o pasando el oxígeno de manera directa, y esto se lleva a cabo en el intercambio si el paciente respira por sí solo. De esa manera va a funcionar la máscara de no reinhalación. Pero el BBM es, yo le estoy imprimiendo la fuerza al BBM para que el paciente respire, por medio de la insuflación que yo le estoy haciendo en ese BBM. La diferencia es abismal. Si el paciente les entrara a ustedes en una crisis respiratoria aguda, el BBM le salvaría la vida al paciente de una manera muy directa. Entonces es importante que en ese tipo de pacientes postrados en cama con problemas respiratorios, el BBM debe estar ahí al lado. Jaime, buenas noches. Buenas noches, profe. De los pues de la BBM. que los conozco más. Tenemos pediátrico y tenemos adulto. Entonces, si lo tenemos, Sí, es señor. mejor funcionar con el pediátrico porque podemos evitar muchos dolores de cabeza. Muy bien, Jaime, buena apreciación. Claro que sí. Acuérdense en que los dispositivos adultos y pediátricos, por el tamaño y por el nivel de volumen que van a enviar, sobre todo en el BBM, es adecuado usarlos de manera adecuada en cada uno de los pacientes. Lo que hablábamos ahorita de la hiperextensión del tórax o la hiperventilación o hipervoluminación de la insuflación del BBM es porque no se trata solo de tener una muy darle ahí, darle y darle, simplemente se trata desde que el volumen que yo estoy aplicando y la correcta sujeción en la boca herméticamente va a ayudar a la ventilación del paciente con la manguera de oxígeno conectada en el BBM, la válvula de no reinhalación o la bolsa de no reinhalación y la correcta insuflación. Por eso la frecuencia controlada es muy importante. Recordemos que la frecuencia respiratoria del paciente 20-25 por minuto es importante mantenerlas, no es darle y darle, sino una, dos, ¿cierto? Es importante mantener eso. Y si lo estamos haciendo en RCP, pues obviamente en RCP son uno, dos y continuamos con presiones. Por eso es importante el uso y adecuado de este tipo de dispositivos, porque esto nos va a ayudar muchísimo en la correcta ventilación del paciente. Sobre todo que sea posible siempre realizar la técnica de 4 manos. Si tengo una persona que me está ayudando en la eh,
estabilización del paciente, puedo casar a una persona solamente para que haga la sujeción completa de la máscara y yo el otro hace la insuflación. Esto es muy importante tener en cuenta. Si hay 4 manos para hacer este tipo de, de dispositivo, usar este tipo de dispositivo nos va a ayudar muchísimo en la técnica para que la correcta ventilación del paciente se dé de una mejor manera. ¿Preguntas, dudas o inquietudes más acerca del BBM o continuamos con la parte de oxigenoterapia? Profe, permiso para hablar. Dígame, Henry. A pesar de que viene un pediátrico y un adulto, hay que tener en cuenta que no se le suelta todo el aire que tiene el aparato, ¿no? Más o menos, digamos, en el adulto son 3/4 de esa bolsa. Por eso bien usted hace la aclaración de que uno tiene que mirar, digamos, las recomendaciones del fabricante. Si uno le suelta todo el aire que tiene, la capacidad que tiene el equipo, ya está sobrepasando la capacidad del paciente. Y hay una aclaración que usted hace muy buena, y es que el BBM se debe usar en equipo, es decir, una persona está asegurando cabeza, haciendo la tracción mandibular y asegurando máscara mientras la otra ventila. Es de la única manera que uno garantiza que el aire, como bien lo decía usted, y hay que hacer la aclaración porque es importante, si no se tiene la vía aérea bien abierta, el aire es más probable que pase al estómago y genere la distensión gástrica de la que nos hablaba usted. Por eso es que este trabajo exige un trabajo en equipo. Entonces sí es importante siempre mantener, o sea, digamos la recomendación y pues digamos en nuestro caso, siempre que trabajamos un BBM lo trabajamos con 2 personas. Una asegura cabeza y hace la apertura mandibular asegurando la máscara y el otro hace las ventilaciones teniendo en cuenta la cantidad del aire y obviamente la velocidad, como usted bien lo aclara. Gracias, profe, disculpe la molestia. Exacto, gracias, Henry. Exacto, el trabajo a 4 manos, cuando hablamos de trabajo a 4 manos es el equipo, uno asegura y el otro ventila. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y de tener en cuenta que el BBM ayuda muchísimo en la parte de suplencia y recuperación ventilatoria. Así como también en este caso, la oxigenoterapia y la prevención de la hipoxia tisular, en el caso del paciente que tiene Mauricio, que es un paciente crítico respiratorio, ¿cierto? Es esos dispositivos que nosotros como arma letal tenemos, como arma vital tenemos, letal no sino vital, letal si lo matamos, vital tenemos nosotros para ayudar en esa recuperación de oxígeno, como es nuestra máscara de no reinhalación o la máscara con reservorio. Importantísimo, muchachos. Pero también tenemos las cánulas nasales, que también nos van a ayudar mucho en la suplencia. Recordemos que la cánula nasal nos va a dar un aporte del 70 y la del 50 y la máscara de no reinhalación nos va a dar un aporte casi del 100%, del 70 y 100%, dependiendo del tamaño y la forma de la máscara. Es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, el objetivo terapéutico es mantener esos niveles de oxígeno óptimos por medio de la suplencia con el oxígeno directo por máscara o por cánula, ¿cierto? El monitoreo continuo de la saturación de oxígeno es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de que ya tengo un paciente con máscara, con BBM o con cánula, y ese monitoreo frecuente de la saturación de oxígeno. Por eso los dispositivos como el pulsoxímetro o el monitor de signos vitales juegan un papel muy importante en este caso, cuando tengo la oportunidad o la disposición de ponerlo al paciente, porque esto me va a indicar el nivel de oxígeno que tiene el paciente y si necesito o no necesito los dispositivos para ese tipo de situaciones. Entonces, la máscara de no reinhalación, no reservorio, es esa mascarilla, ojo, acá ya no vamos a hablar de la bus, sino una máscara que la parte de abajo tiene esa bolsita, como ustedes la ven ahí en la imagen, y esa bolsita nos va a hacer que haya una redistribución o reinhalación de los fluidos de oxígeno para que el paciente tenga una mejor absorción. Eso es la función que hace una máscara de no reinhalación, que funciona muchísimo, sobre todo en la parte bomberil, para cuando el paciente ha sufrido esa inhalación de humo, esto va a ayudar muchísimo, y también cuando los pacientes entran en dificultad respiratoria severa por EPOC, por broncoaspiración, por neumonías, por neumotórax o por cualquier tipo de situación, estas máscaras suplen una necesidad muy grande y ayudan muchísimo en la recuperación, en la reinhalación de oxígeno. Estabilización crítica de este tipo de pacientes, el oxígeno es un fármaco, no recordemos que el oxígeno es un fármaco, y este oxígeno es esencial en el manejo de la terapia para la estabilización y la saturación de oxígeno y sobre todo de la parte de recuperación de la vía aérea, muchachos, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, complicaciones y disnea continua, muchachos. La aspiración pulmonar, complicaciones y sobre todo que tenemos que estar pendientes siempre. Entonces, es un riesgo constante de ese paso
de contenido gástrico o de broncoaspiración en el paciente, ¿cierto? Vómito, sangre, secreciones. Entonces, esto puede causar neumonía, neumotitis, neumonitis de química severa, que son situaciones de infecciones respiratorias pulmonares por broncoaspiración, cuando se va comida, cuando se van líquidos, cuando se van medicamentos, cuando todo tipo de cosas que se dan al pulmón. Esto complica muchísimo la situación de recuperación en cuanto a pacientes. La hipoxia residual, que es a pesar de esas maniobras iniciales, el paciente puede no oxigenar correctamente o puede no recuperar correctamente, ¿cierto? Debido a esas lesiones pulmonares ya causadas por la broncoaspiración, por el trauma cerrado de tórax, por la penetración de un objeto extraño. Entonces, esa hipoxia residual es muy clara que estar en vigilancia continua y en traslado rápido del paciente con suplencia de oxígeno, siempre con suplencia de oxígeno, para que haya una mejor recuperación o una recuperación parcial, sobre todo en el traslado de ese paciente, si en el caso tal sea por broncoaspiración, por trauma cerrado de tórax, por objeto cortopunzante en tórax, por compresión, por muchas otras situaciones en que esa hipoxia residual me puede llevar a complicaciones. Obstrucción recurrente, esa necesidad crítica, muchachos, de que nosotros reevaluemos la permeabilidad de la vía aérea. Vuelvo y repito, vómitos, sangre, cuerpos extraños que quizá no vimos, una muelita que se le fue y le está tapando aquí la parte de la tráquea, el pedacito de caja de dientes del abuelo que no se lo miramos y quedó ahí en la parte interna. Esto siempre conlleva una hipoxia y ese cambio en el paciente que podemos observar, cambios de nivel de conciencia, cianosis y todo lo que nosotros podamos recurrir, siempre es con una vigilancia continua para ese tipo de situaciones. Y la falla en la ventilación es ese reconocimiento temprano que yo tengo que observar por medio del pulsoxímetro, por medio de la expansión y contracción, ¿cierto? Que no logran mantener una estabilidad en el paciente. Son cosas y situaciones que yo observo en el paciente y hacen falla ventilatoria y es donde tengo que aplicar los correctivos y los dispositivos o los suministros que yo tenga que poner en práctica para este tipo de situaciones. Cuénteme, Henry. Profe, usted nos había explicado muy bien en unas clases pasadas que uno al evaluar la vía aérea no solamente se preguntaba si la vía aérea está abierta, sino la segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿se va a mantener abierta o se va a cerrar en el transcurso del tiempo? Y usted nos ponía un ejemplo con los agentes de alergia, digamos picaduras de abeja o eso. El paciente empieza usted a ponerle, no es un trauma, sin embargo el paciente empieza a mostrarle unos signos tempranos de una alergia hacia la picadura. Nosotros no tenemos la capacidad en prehospitalario, al menos acá, de mantener una vía aérea, en ese caso, de un shock anafiláctico abierta. Entonces, ¿por qué se debe hacer la pregunta de cuánto se va a mantener abierta y en qué condición para transportar a ese paciente y garantizarle que llegue a un lugar donde sí le garantizan la vía aérea? Muchas gracias, profe. Exacto, Henry, muchas gracias por la apreciación. Algo muy cierto, siempre la reevaluación y siempre la observación juega un papel crítico para nosotros como APHs. Por eso es que nosotros somos como los detectives del evento, porque en el momento del evento es que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que ya estabilizamos y de lo que nos puede volver a suceder si no estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Henry. Entonces, errores críticos, muchachos, y que deben evitarse en el momento de la estabilización de una vía aérea. Primero, en lo posible, omitir la protección cervical puede causar traumas adicionales al momento de permeabilizar una vía aérea. Por eso, la estabilización cervical con las manos, al menos con las manos, si estamos en equipos de dos, o la estabilización cervical en el paciente para un manejo de una vía aérea permeable es muy importante y eso para ahorita la pregunta que me hacía Leonardo. Esa hiperextensión o ese mantener esa vía aérea permeable es importante con la inmovilización cervical porque esto me va a ayudar a que el paciente no tenga movimientos bruscos y evitemos lesiones internas y externas, sobre todo en la parte de protección cervical del paciente. Entonces, esas protecciones cervicales, esa inmovilización cervical es primordial para poder estabilizar una vía aérea permeable, muchachos. Segundo, succión inadecuada. No aspirar sangre, no aspirar el vómito o no sacar la sangre, no sacar el vómito, aumenta el riesgo de broncoaspiración pulmonar, ¿cierto? Y esta broncoaspiración puede ser hasta letal o esta parte el vómito del vómito de la sangre que se va al pulmón es
muy grave, muchachos, porque va a ser muy difícil que nosotros podamos estabilizar una vía aérea respiratoria broncoaspirada. Es algo muy complicado, no le voy a meter la sonda al pulmón para sacarle lo que se le metió, eso es imposible, ¿cierto? Entonces, la broncoaspiración es una complicación extremadamente grave que puede ser evitada con la aspiración. Usen el aspirador de secreciones, muchachos, o con la lateralización para que el paciente, si vomitó, salga de ese vómito y no se vaya a los pulmones. Importantísimo, muchachos. La ventilación excesiva, lo que hablábamos ahorita, la hiperventilación, si estoy con el AMBU, o la ventilación excesiva provoca fallas en la parte pulmonar, estallido pulmonar, si es en la parte pediátrica, el volumen de oxígeno debe ser, de ventilaciones debe ser mucho menor y a menor fuerza, o en un adulto también puede causar este tipo de situaciones, o las respiraciones rápidas hiperventilan al paciente, y al haber hiperventilación hay hipoxia porque la hiperventilación va a causar que no haya una correcta oxigenación, y eso también va a causar hipoxia, muchachos. Y lo otro es el retraso en la decisión. Por eso nosotros como APH tenemos que tener pensamiento crítico, como decía ahorita Henry, y tenemos que actuar de manera directa, rápida e inmediata en el paciente, teniendo la metodología, la cinemática del trauma y teniendo todo este tipo de decisiones para que todo lo que hagamos en cuanto a protección cervical y manejo de la vía aérea se haga de manera rápida y efectiva. Cuéntenos, Mauricio. Buenas noches. Bueno, a mí me pasó en San Antonio una vez que venía con mi esposa y un muchacho nos adelantó en una moto. Nosotros veníamos en moto, un muchacho nos adelantó en una moto. Desgraciadamente, pues, el muchacho iba en chanclas, sin casco, y yo creo que a lo que frenó, la chancla le dio la vuelta y el muchacho perdió la estabilidad. Se fue contra la montaña y la montaña le devolvió al pavimento. El muchacho, pues yo lo único que hice fue orillar mi moto, ponerme mis guantes y se estaba ahogando con la sangre. Pues lo único que hice fue con mi esposa ponerlo de medio lado y que expulsara la sangre porque no tenía más. Eso fue todo. Pensar rápido, lo únicamente que hice fue eso. El muchacho se está ahogando, póngalo de medio lado, mientras llegaba la gente y alguien que me llamara a la ambulancia, porque pues, mi esposa quedó en shock y no pudo hacer más. Exacto, muy bien, esa maniobra estuvo muy buena porque el solo hecho de lateralizar al paciente y que no se ahogue, porque es mucho de lo que nosotros conocemos o vemos generalmente en los accidentes, déjelo quieto y no lo mueva, y el paciente boca arriba vomitando con sangre en la boca, se va a broncoaspirar y se va a morir. Entonces eso es un pensamiento crítico, y muy bien, Mauricio, porque hace la lateralización del paciente y por ende sale la sangre. Entonces, muchachos, conclusión de la clase de hoy, que espero que de verdad ustedes hayan aprendido muchísimo de este tipo de situaciones y sobre todo que tengan la retentiva y que aprendamos a hacer esto. Conclusiones, muchachos. Intervención decisiva. El manejo oportuno de la vía aérea, muchachos, define un 100% de ahí en adelante de todo lo que conlleva la atención de ese paciente. Una vía aérea permeable, constante y con saturación de oxígeno me puede ayudar a estabilizar otro tipo de situaciones. El entrenamiento continuo, muchacho, crea destreza, muchachos. Ustedes no tienen la oportunidad de hacer ese entrenamiento continuo en pacientes, háganlo viendo videos, háganlo cuando tengan la oportunidad de hacerlo con muñecos de trauma, pero ese entrenamiento, sobre todo, lean mucho, muchachos, analicen, empápense en muchas situaciones que ustedes pueden conllevar. Nosotros aquí tratamos de guiarlos y de ayudarlos y de explicarles de la mejor manera posible lo que conlleva este tipo de situaciones, pero ustedes tienen que tener también esa capacidad de reentrenarse y sobre todo de leer. Esto no es que sea tan cambiante, pero sí hay dispositivos diferentes o situaciones diferentes en las cuales yo me puedo enfrentar a ese tipo de situaciones. Muchachos, el equipo APH es un equipo coordinado, rápido y preciso. Todo equipo APH debe tener esas tres interacciones para que este tipo de situaciones se lleven. Como decía Henry, trabajo en equipo, muchachos. Desde todo, si vía aérea permeable no hay supervivencia. Cuéntanos, William. Profe, primero que todo, pues para agradecerle la clase, muy bonita, muy bien explicada. Sí, ya había visto esta clase yo cuando estudiaba ya en paramédicos, que no me gradué pues, por algunos motivos. Pero sí, gracias a usted, recordar esto fue mucha bendición para mí en este momento. Profe, y saliéndonos del tema un poquito, yo te quería hacer una pregunta. Mira, lo que pasa es que en este momento estoy pues pasando por una situación delicada, ¿sí? En este momento tienen a mi suegra hospitalizada, pues ella ha sido para mí mi mamá. Tiene
87 años. Esta mañana yo le tomé la atención, la verdad pues estaba bien la atención, pero ella me decía que no veía nada, ya la visión que se le estaba yendo. Y pues como yo me tocaba salir de allá de Jamundí para Cali a las 3 de la tarde, mi esposa que yo le dije a ella cómo le tomara la atención, pero que no, que la atención estaba bien, que estaba bien, así lo mismo como yo la había dejado y listo, pero estaba perdiendo la visión. Resulta que pues está hospitalizada en este momento y la tienen pues canalizada porque la atención está en 180. Aló. Sí, sí, lo estamos escuchando, William. La tienen 180, entonces pues usted se puede imaginar, 87 años, pues entonces ya son cosas, procesos degenerativos naturales, ¿no? No sé, de pronto eh, lo- la sequedad ocular, hasta qué punto, hasta qué grado puede bajar en una persona yo de 87 años para ya no ver más. Y pues me tiene preocupado eso. Entonces, a ver usted qué. Bueno, si la paciente está en una crisis de pronto hipertensiva, William, la crisis hipertensiva o las subidas bruscas de presión arterial pueden causar en el paciente, cerebralmente hablando, afectación en la parte visual. Otra cosa que puede conllevar a esto es si el paciente tiene algún tipo de patología diabética, no sé si es el caso, la diabetes también puede ocasionar este tipo de situaciones, pero como más o menos lo estoy entendiendo en este caso, si es una crisis hipertensiva, esto puede ocasionar falla en la parte visual por oprimimiento o inflamación del cerebro o por afectación de la parte vascular. Es importante el control de la presión arterial en este caso de la paciente, y si la paciente no era ciega o no está presentando ningún tipo de situaciones, le está aumentando el cuadro, es importante el control de la presión arterial. Sí. Bueno, profe, yo quería escuchar este diagnóstico suyo porque pues la verdad en este momento mi esposa está con ella ya en el hospital y pues estamos solos, entonces pues digamos somos 4 personas y pues lo preocupa a uno mucho, ¿no? Claro, Entonces, pues, claro que sí, William. Pues la ojalá verdad, que la situación mejore de su suegra, William, ojalá que Dios quiera. Y pues importante que si está en un ámbito hospitalario, pues allá van a tener controlada la presión. En caso tal, pues esos antihipertensivos o vasopresivos los van a utilizar en un caso que lo requiera, pero sí es importante que estén tomando constantemente la presión para que evitar algún tipo de crisis mucho más avanzada que le vaya a causar algún tipo de... sí, gracias, profe, por Listo, sus... listo, William. gracias, profe, Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Muy amable y muy bonita la clase. Me contó otra vez lo que había aprendido anteriormente. Gracias. Bueno, William, muchas gracias. Y bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por la participación. Excelente clase la de hoy. Y nos vemos nuevamente el martes para los que estamos viendo la parte de administrativo. Y nos vemos nuevamente el jueves con otra clase de APH, muchachos. Feliz noche, feliz fin de semana. Y Muchas pues, gracias. si necesitan la clase grabadita, acuérdense que siempre va a quedar grabada y pueden pedirla, y las diapositivas también. Bueno, muchachos, buen fin de semana y que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe.